No era la primera vez que la ciudad más poderosa del mundo veía las llamas devorando sus entrañas, pero aquella noche el cielo no se iluminaba por la gloria de una victoria, sino por el fuego incontrolable que consumía barrios enteros. Las calles empedradas, que antes resonaban con el eco solemne de los pasos de los senadores y el bullicio Entre la de los multitud que comerciantes, huía, hombres ahora empujaban eran a un mujeres, laberinto de gritos, madres perdían a humo sus hijos y entre la desesperación. confusión, y soldados corrían sin saber si proteger al pueblo o resguardar los edificios del Senado. El aire estaba cargado de un olor espeso, mezcla de madera ardiendo, aceite derramado y el inconfundible aroma de miedo humano. En medio de ese infierno, un hombre avanzaba sin prisa. Su túnica, sencilla pero limpia, contrastaba con las ropas chamuscadas de quienes lo rodeaban. No llevaba armas ni escudo, solo un rollo de pergamino bajo el brazo. Sus pasos eran firmes, sus ojos tranquilos, como si cada llamarada que iluminaba su rostro le recordara algo que ya había aceptado mucho antes, que nada de aquello estaba bajo su control. Era Séneca, filósofo, senador, tutor del mismísimo emperador Nerón. Ese día Roma ardía y con ella se consumía buena parte del esfuerzo de generaciones, pero en el interior de aquel hombre no había un incendio, sino un mar sereno. Lo que para otros era la ruina, para él era apenas un capítulo más en el libro inacabable del destino. No porque fuera insensible, sino porque había aprendido que la paz no se encuentra donde el mundo se calma, sino donde la mente se disciplina. Ese mismo principio es el que siglos después llamaremos mantener la calma en el caos. No es huir de la tormenta ni negarla, sino aprender a caminar dentro de ella sin que arranque las raíces de nuestro espíritu. Y así, en medio de incendios, batallas y traiciones, los grandes estoicos nos dejaron un legado, hábitos que convierten al alma en un ancla, incluso cuando el mar de la vida se desata con toda su furia. Hoy vamos a recorrer esos hábitos a través de historias que no son teorías, sino hechos, porque fueron hombres y mujeres de carne y hueso en épocas más violentas y peligrosas que la nuestra, quienes nos enseñaron que el caos es inevitable, pero la calma es una elección. Hábito 1. El ancla del presente. Año 174 después de Cristo. La nieve cubre las llanuras heladas de la frontera del Danubio. El viento corta como cuchillas y las tiendas del ejército romano crujen bajo el peso del hielo. La guerra contra las tribus marcomanas lleva meses, y el imperio, acostumbrado a imponer su voluntad, se enfrenta ahora a un enemigo que parece hecho de la misma roca y madera que sus montañas. En la tienda central, iluminada por una lámpara de aceite, Marco Aurelio se sienta sobre un banco sencillo. Frente a él, un mapa del territorio, lleno de marcas y anotaciones, pero sus ojos no están fijos en las rutas de batalla ni en los informes militares. En sus manos sostiene una tablilla de cera y un punzón. Escribe. No escribe órdenes para sus generales, ni cartas para el Senado, ni discursos para motivar a sus tropas. Lo que graba sobre la cera son reflexiones dirigidas únicamente a sí mismo. Palabras que siglos después conoceremos como parte de sus meditaciones. El presente es suficiente, se recuerda. No piensa en las derrotas pasadas, no se angustia por la incertidumbre del mañana. El emperador, líder del imperio más grande de su tiempo, rodeado de caos, traiciones y muerte, se concentra en el instante que vive, porque sabe que el presente es lo único que realmente posee. La batalla invisible. Fuera de su tienda, los centinelas soportan el frío y observan las sombras moverse entre los árboles. El peligro es real. Los bárbaros pueden atacar en cualquier momento, pero dentro, Marco Aurelio libra una batalla distinta, la de mantener la mente en el aquí y ahora. Para un soldado, perderse en los recuerdos o en las suposiciones puede significar la muerte.
Para un emperador, significa decisiones erróneas que pueden costar miles de vidas. Marco lo sabía bien. La mente que se dispersa en el pasado o se adelanta al futuro deja de responder al presente con claridad. Por eso, su hábito era detenerse, incluso en medio de la campaña, y recordarse que cada día, cada hora y cada respiración eran suficientes en sí mismos. No se trataba de negar el peligro, sino de no dejar que éste se adueñara de su alma antes de tiempo. Lección del hábito. El primer hábito estoico para mantener la calma en el caos es anclarte al presente, no como una frase bonita, sino como una disciplina que se entrena incluso en medio de la guerra. Marco Aurelio lo practicaba porque entienda que el tiempo se diluye si la mente no lo atrapa. En la vida civilizada, quizá no enfrentamos tribus armadas, pero enfrentamos plazos, deudas, problemas familiares, enfermedades, y el mecanismo es el mismo cuando dejamos que la mente salte entre lo que ya pasa y lo que tememos que pase. Perdemos el único momento que realmente podemos usar. Anclarse al presente es caminar por el filo de la espada sin temblar, porque no estés pensando en dónde estuviste ni en dónde podrás caer, sino en dónde está tu pie ahora. Un instante eterno. Las crónicas cuenta aún que en una de las noches más frías de esa campaña, un mensajero llegó con noticias. Una revuelta se había encendido en Oriente. Era el tipo de información que podía destrozar la moral de cualquier comandante, dividir su atención y sembrar pánico. Marco Aurelio agradeció el mensaje y volvió a su tablilla de cera. Su general le pregunta si no pensaba enviar órdenes inmediatas. El emperador responde: cuando llegue la luz del día las enviar. La noche aún es nuestra, y ahora debemos velar por lo que está ante nosotros. Ese control sobre su mente, esa negativa a ceder el presente al miedo del futuro, es lo que hizo de Marco Aurelio no solo un emperador, sino un ejemplo eterno de calma en el caos. Vito 2. Distinguir lo que controlas de lo que no. 89 de Cristo. Las calles de Nícopolis, en la provincia romana de Epiro, huelen a sal y brisa marina. A lo lejos, las velas de los barcos se mecen suavemente en el puerto. Pero en el interior de una pequeña vivienda de piedra, un joven cojea apoyado en un bastón improvisado. Su andar no es por descuido. La pierna le duele desde hace años. Una herida que nunca sana del todo después de la brutalidad de su antiguo amo. Ese joven es Epicteto. Nació esclavo en Hierpolis, en lo que hoy será Turquía, y su vida desde el inicio estuvo marcada por lo que no pueda elegir. No elige a sus padres. No elegí su condición. No elegí la mano dura del amo que un día le torcí la pierna. En una época donde la libertad era privilegio de pocos. La suya parezca un destino sellado, pero fue en esa prisión externa donde aprendí una de las libertades más radicales que el ser humano puede reclamar: la libertad interior. La lección de la cadena C cuenta que en una ocasión, mientras todava serva en Roma bajo el cruel Epafrodito, uno de los libertos de Nern, su amo decidió probar hasta dónde aguantaba su dolor. Le retorcí la pierna con fuerza. Epicteto, sin alzar la voz, dijo: si sigues, la rompers. Y cuando finalmente se quebra, a ti te lo advert. No había resentimiento en sus palabras, solo constatación de un hecho. Epicteto había aceptado algo que muchos no comprenden en toda una vida. No podía controlar que un tirano le rompiera la pierna, pero sí podía controlar cómo reaccionar ante ello. De esclavo a maestro. Con el tiempo obtuvo su libertad y se trasladó a Nicópolis, donde fundó su escuela. Sus discípulos, jóvenes ansiosos de aprender, venían de todas partes del imperio. Algunos eran hijos de senadores, otros soldados retirados y otros comerciantes enriquecidos.
Todos traían quejas y preocupaciones, la política corrupta, los impuestos, las guerras, las traiciones en las familias. Epicteto los escuchaba con paciencia y luego lanzaba la pregunta que desarmaba cualquier excusa: ¿depende eso de ti? Si la respuesta era sí, entonces había que actuar. Si la respuesta era no, entonces había que soltarlo. A su mente, perder la calma por lo que no controlas era como gritarle al mar para que se detenga. Un gasto inútil de vida. El caos visto desde dentro. En el año 92 d.C., el emperador Domiciano expulsó a todos los filósofos de Roma. Fue una orden fulminante. Tenían pocos días para abandonar la ciudad o enfrentarse a la muerte. Muchos entraron en pánico, pero Epicteto, que en ese momento enseñaba en la capital, simplemente empacó sus pocos pergaminos y partió hacia el oeste. Cuando sus discípulos le preguntaron cómo podía estar tan tranquilo, respondió: «Roma no está en mis manos, pero mis pensamientos sí. Allí donde pueda pensar libremente, allí será mi hogar». El hábito en acción. La calma de Epicteto no era indiferencia, era discernimiento. Sabía que el caos externo siempre encontraría una grieta por donde colarse, pero también sabía que esa grieta podía cerrarse desde adentro si uno dejaba de intentar controlar lo incontrolable. Años después de su muerte, sus ideas seguirían resonando incluso en campos de batalla y salones de poder. Generales, políticos y personas comunes se recordarían sus palabras. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa frase, forjada en la vida de un hombre que nació con todo en contra, se convertiría en un escudo invisible para quienes, siglos después, quisieran aprender a mantener la calma en el caos. Hábito 3. Practicar la previsión del mal. Premeditatio malorum. Roma, año 62 d.C. La ciudad late como un corazón enorme que bombea riquezas, intrigas y rumores por sus calles de mármol. El sol se refleja en los techos dorados de los templos. Las fuentes rebosan de agua limpia y los mercados están abarrotados. Desde las colinas se escucha el sonido constante de cascos de caballos, pregones de vendedores y risas de niños que juegan cerca de las columnas. Pero en una villa apartada, lejos del bullicio del foro, un hombre de toga sencilla camina lentamente por un jardín. Es Séneca, filósofo y consejero del joven emperador Nerón. Ante los ojos de todos, vive en la cúspide del poder. Riquezas abundantes, influencia política y el oído del hombre más importante del imperio. Sin embargo, Séneca no confía en el brillo de los días tranquilos. El hábito que incomoda a los poderosos, en las primeras horas de la mañana, antes de recibir a senadores o diplomáticos, Séneca tiene un ritual extraño. Se sienta frente a una mesa de madera, toma un pergamino y escribe no sobre logros o planes, sino sobre todo lo que podría perder: su casa, su posición, sus riquezas e incluso su vida. No lo hace para llenarse de miedo, sino para domesticarlo. Se pregunta: ¿y si mañana pierdo todo? ¿Y si la fortuna que tengo me es arrebatada? ¿Y si esta noche es la última? Visualiza cada escenario como si ya estuviera ocurriendo. Siente en su mente el frío del exilio, la incomodidad de la pobreza, el sabor amargo de la traición. No huye de esas imágenes, las invita. Prepararse antes de que llegue la tormenta. Años antes, cuando apenas comenzaba su carrera, Séneca había visto caer a hombres que creían ser intocables. Cónsules destituidos en un día, generales aclamados un mes y ejecutados al siguiente. La política romana era como un mar en perpetuo oleaje. Un día navegabas con viento a favor, al siguiente estabas a merced de una tempestad. Séneca comprendió que quien vive esperando que la calma dure para siempre, se convierte en esclavo del miedo cuando llega el caos. Por eso practicaba la premeditatio malorum, la previsión del mal.
imaginar lo peor para que si llegaba, no lo encontrara desprevenido. El día que el mal llegó, ese entrenamiento mental se puso a prueba cuando Nerón, en un arranque de paranoia, comenzó a apartarlo de las decisiones imperiales. Los pasillos del palacio se llenaron de cuchicheos. Séneca ha caído en desgracia. Muchos en su posición habrían entrado en pánico, habrían suplicado, maniobrado o conspirado. Pero Séneca, que tantas veces se había imaginado ese momento, no sintió que el mundo se le derrumbara. Ya lo había vivido en su mente, ya había aceptado la posibilidad. En lugar de implorar por su puesto, pidió retirarse de la vida política. Volvió a su villa rodeado de libros y continuó escribiendo. Cuando más tarde Nerón ordenó su muerte, Séneca recibió la noticia como quien abre una carta que ya sabía que llegaría. El hábito como armadura. Practicar la premeditatio malorum no convertía a Séneca en un hombre pesimista, sino en uno invulnerable a la sorpresa del destino. Para él, cada día era un préstamo, no una garantía. Por eso podía disfrutarlos plenamente, sin la sombra constante de «¿y si?». La calma en el caos, para Séneca, no se lograba deseando que la tormenta nunca llegue, sino aprendiendo a recibirla sin temblar. Un legado para los siglos. Este hábito, que muchos modernos evitarían por negativo, fue precisamente el que permitió a Séneca morir con dignidad, sin súplicas ni lamentos, bebiendo el veneno que se le ordenó tomar mientras conversaba serenamente con sus amigos. La premeditatio malorum no era morbo, era libertad. Si ya has caminado por la oscuridad en tu mente, el día que la oscuridad real te envuelva, sabrás dónde está cada salida. Hábito 4. Mantener la virtud como norte. El Senado estaba repleto. El murmullo de las togas arrastrándose contra el mármol y el eco de las sandalias sobre el suelo se mezclaban con la tensión invisible que todos respiraban. Afuera, la multitud se agolpaba para escuchar cualquier noticia, cualquier indicio de lo que allí se discutía. En el centro, un hombre de porte austero permanecía de pie. No vestía las telas finas de sus colegas, ni llevaba joyas. Sus ojos eran duros, su mandíbula firme. Cada palabra que pronunciaba no buscaba aplausos, sino verdad. Ese hombre era Catón el joven y sabía que estaba solo contra la corriente. Mientras muchos senadores se dejaban seducir por la promesa de poder absoluto y riquezas a cambio de su silencio, Catón hablaba de deber, de ley, de virtud, y cada vez que lo hacía podía ver las miradas incómodas, los gestos de molestia y las sonrisas cínicas de quienes lo consideraban un obstáculo. No le importaba. Catón entendía algo que sus rivales habían olvidado. La calma no nace de la conveniencia, sino de la coherencia con uno mismo. Podía perder su cargo, sus privilegios, incluso su vida, pero no estaba dispuesto a vender su alma por seguridad. Cuando el caos político amenazó con arrastrarlo todo, él se convirtió en un faro. No porque pudiera detener la tormenta, sino porque decidió mantenerse recto, sin importar cuán furioso fuera el viento. Para Catón, la virtud era el único ancla que podía salvar a un hombre de ahogarse en la corrupción del mundo. Hábito 5. Dominar las respuestas emocionales. La tierra temblaba bajo el avance enemigo. El cielo estaba cubierto de humo, y el olor a hierro y sudor era tan intenso que se podía saborear. En el paso estrecho, un muro de escudos aguardaba. Tras él, hombres con lanzas, músculos tensos y miradas fijas en el horizonte. Al frente, un líder permanecía inmóvil. El viento agitaba su capa y las chispas de las antorchas bailaban a su alrededor. No hablaba, no gritaba órdenes, no maldecía al enemigo que se acercaba. Su calma era casi inquietante, como si todo aquel ruido de guerra fuera solo un eco distante. Los jóvenes a su lado lo miraban, buscando en su rostro una señal de miedo o de rabia, pero no encontraron nada. Sus ojos eran un mar sereno.
no porque no comprendiera el peligro, sino porque lo había aceptado por completo. Ese líder sabía que el primer campo de batalla no estaba en la tierra, sino en la mente. Si el corazón se acelera antes de tiempo, las manos tiemblan. Si la ira se apodera del juicio, la estrategia se rompe. Si el miedo dicta las órdenes, la derrota llega antes de que la espada se desenvaina. Cuando la primera ola de enemigos golpeó, no reaccionó de inmediato. Esperó el momento exacto. No dejó que el rugido de los atacantes dictara su respuesta, sino que marcó el ritmo él mismo. Cada golpe de lanza, cada paso hacia adelante fue medido, deliberado, limpio de emociones que nublaran la razón. En esa contención, en esa disciplina, estaba el secreto. El caos podía rugir a su alrededor, pero dentro de él había un orden absoluto. Dominar las respuestas emocionales no significa volverse de piedra, sino convertir cada emoción en un sirviente, nunca en un amo. Quien logra esto, incluso en medio de la batalla más feroz, es dueño de su destino. Hábito 6. Buscar la perspectiva superior. El mar estaba en calma esa mañana, con una bruma suave que parecía abrazar los barcos anclados cerca de la costa. Entre ellos, uno se preparaba para zarpar cargado de mercancías valiosas, telas finas, ánforas de vino, especias traídas de tierras lejanas. A bordo, un joven mercader observaba orgulloso su inversión. Todo lo que poseía estaba en ese barco. Todo su futuro, creía, dependía de esa travesía. Durante horas, el viento fue su aliado. Las velas se hinchaban y el casco cortaba el agua como si el mar mismo le abriera camino. Pero a mitad de la ruta, el horizonte cambió. Unas nubes negras, tan densas como montañas, se levantaron sin aviso. En cuestión de minutos, el viento amistoso se volvió un enemigo feroz. Las olas comenzaron a golpear con furia, y cada golpe parecía arrancar un pedazo de esperanza. El barco crujía, las sogas se tensaban hasta romperse y el joven, aferrado al mástil, sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba. Un último golpe de mar, y el casco cedió. Entre espuma y gritos fue arrojado al agua helada. Nadó, luchó, y finalmente la corriente lo llevó hasta una playa desconocida. Despertó sobre la arena, empapado, con el cuerpo entumecido, y con nada. Todo se había ido, su carga, su inversión, su futuro tal como lo había imaginado. Muchos habrían caído en la desesperación, pero él, exhausto, miró el horizonte y pensó: si hubiera llegado ese barco, jamás habría conocido esta costa, y quizá aquí hay algo que el mar quiso mostrarme. Con el tiempo, ese joven encontró en esa ciudad desconocida nuevas oportunidades, nuevos aliados y, sobre todo, una nueva forma de ver la vida. Descubrió que lo que entonces sintió como un desastre era en realidad un giro del destino que lo sacó de un camino que lo habría consumido lentamente. Buscar la perspectiva superior es eso, elevar la mirada más allá del instante y ver que lo que hoy parece pérdida, mañana puede revelarse como liberación. No es negar el dolor del momento, sino confiar en que existe un plano más amplio donde las piezas encajan, aunque desde aquí no lo entendamos todavía. Hábito 7. Servir y aportar en medio del caos. El silencio era irreal. Calles que antes rebosaban de comercio y risas, ahora estaban vacías. Las casas cerradas parecían mausoleos, y en cada rincón flotaba un olor pesado, mezcla de humo, hierbas quemadas y miedo. La peste había llegado. En medio de ese vacío, un grupo de hombres y mujeres caminaba cargando cántaros de agua y pan. No eran ricos ni poderosos. Muchos habían perdido familiares, otros temían enfermar ellos mismos, pero aún así salían cada día a cuidar de los que no podían valerse por sí mismos. Uno de ellos, con la barba desordenada y la túnica gastada,
Se detenía junto a cada puerta donde había gemidos. No entraba con arrogancia ni con miedo, sino con una calma que desarmaba el ambiente envenenado. Hablaba poco, daba pan, daba agua, limpiaba heridas y seguía. Alguien le preguntó una vez por qué arriesgaba su vida en lugar de encerrarse en su casa. Él respondió: porque el caos que se lleva todo también nos da algo, la oportunidad de demostrar quiénes somos. En medio de la peste, cuando la mayoría buscaba salvarse solo a sí misma, él descubrió que servir a los demás no lo hacía más débil, sino más fuerte. Porque cuando ayudas, el miedo pierde su poder. La mente deja de girar en torno a yo y encuentra propósito en el nosotros. Ese es el último hábito estoico en medio del caos. No pensar únicamente en la propia seguridad, sino elegir ser faro para otros cuando la oscuridad lo cubre todo. Porque, aunque no podamos detener la tormenta, siempre podemos ser la mano que sostiene a alguien para que no se hunda. El caos es eterno. A veces llega como fuego que devora ciudades, otras veces como ejércitos que tiemblan la tierra, otras como silenciosas enfermedades que apagan hogares enteros. No podemos detenerlo, porque es parte del tejido mismo de la vida. Pero los estoicos nos enseñaron que la calma no nace de que el mundo esté en paz, sino de que el alma se discipline. Marco Aurelio nos mostró cómo anclarse al presente en medio de la guerra. Epicteto nos enseñó a distinguir lo que controlamos de lo que no, incluso siendo esclavo. Séneca nos reveló la fuerza de prever lo peor para que nada nos tome por sorpresa. Catón el joven nos recordó que la virtud es el único norte que no se mueve con el viento. Guerreros disciplinados nos demostraron que dominar las respuestas emocionales es ganar la batalla antes de empezar. El naufragio del mercader nos dejó la lección de buscar siempre la perspectiva superior. Y en medio de la peste, los que ayudaron nos legaron la verdad de que servir en el caos es encontrar propósito en la tormenta. Estos no son cuentos para entretener, son recordatorios de que la humanidad, en todas las épocas, ha vivido entre ruinas y reconstrucciones, y cada vez que el caos se levanta, también se levanta la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. La calma, entonces, no es pasividad. No es cerrar los ojos al caos, es abrirlos por completo y, aún así, caminar con paso firme, porque el caos siempre tocará tu puerta. La única pregunta es, ¿qué hábito habrás cultivado para recibirlo?